Bendiciones hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias a Dios vamos a estudiar nuevamente las escrituras, vamos a hacer una mini teología con respecto, amados hermanos, a la resurrección de los muertos bajo el Antiguo Testamento. ¿Cómo es que los del Antiguo Testamento, ellos ya creían en esta enseñanza muy fundamental para nosotros como cristianos que hemos creído en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Para ello, hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia. Vamos a abrir en 1 Tesalonicenses capítulo 4, en su versículo 13, ¿no? Vamos a ver este pasaje, cómo nos enseña. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignores acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Un punto muy importante. Para nosotros como cristianos que hemos creído al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros sí tenemos esperanza, esperanza en la resurrección de los muertos. ¿Por qué? Porque nosotros, amados hermanos, creemos en un Cristo que murió y resucitó y se levantó al tercer día con poder y gloria. Las personas que no tienen esperanza son aquellos que no han creído al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Son todos aquellos que no han creído. Sí, pero nosotros hemos creído a la verdad del Evangelio, ¿no? Por eso nosotros tenemos esta esperanza. Porque vean el versículo 13 que dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan. Sí, Pablo está revelando esta enseñanza, esta doctrina de la resurrección de los muertos a los hermanos de Tesalónica. Es cuando el texto se refiere y dice los otros, ahí se está refiriendo a aquellas personas que se rehúsan, que se resisten a escuchar la palabra de Dios, que endurecen su corazón. Esas personas automáticamente no tienen ninguna esperanza, no tienen esperanza, pero sin embargo nosotros sí tenemos esperanza. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo, como lo verifica el versículo 14. Vean, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Vean cómo dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ahí está el Evangelio, ya que el Evangelio habla acerca de nuestro Señor Jesucristo, de su muerte, sepultura y resurrección. Por eso nuestro fundamento está vivo, Cristo está vivo y reina. Si nosotros, hermanos, abrazamos fielmente a estas promesas, nosotros no vamos a tener ninguna tristeza en nuestro corazón, como dice en el versículo 13. Nosotros no vamos a tener ninguna tristeza. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esperanza, esperanza en la promesa de nuestro Señor Jesucristo, que cuando Él venga, todos los muertos en Cristo, que han muerto en Cristo Jesús con una fe auténtica, una fe verdadera, van a levantarse de entre los muertos, van a levantar, los sepulcros van a ser abiertos, las tumbas van a ser abiertas, ¿no? Donde murieron aquellos fieles creyentes, ¿no? Donde van a resucitar con cuerpos transformados, con cuerpos glorificados. Así que hermanos, nosotros sí tenemos esperanza. Los que no tienen esperanza son aquellos que no quieren creer en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el texto 14 nos enseña, porque si creemos, nosotros primeramente debemos de creer que Cristo sí murió y resucitó. Si tú que me estás escuchando, o usted, perdón, que me está escuchando, cree en esta enseñanza firme, en esta enseñanza verdadera, en esta doctrina fundamental, va a tener esperanza. Porque hay hermanos que debido al pecado, sí, porque la paga del pecado es la muerte, tanto física como espiritual. Debido a la muerte, hay algunos que ya han muerto en Cristo Jesús. Ese fue el pago, pues por esa razón morimos. Esta carne muere, se regresa al polvo de donde fue tomado. Pero la promesa de la resurrección es que vamos a tener un cuerpo totalmente transformado, totalmente glorificado, semejante al de nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón nosotros tenemos esta esperanza. Si usted ha perdido un familiar en Cristo Jesús, una hermana o hermano en Cristo Jesús, tenga por certeza, tenga por seguridad que va a resucitar de los muertos cuando Cristo venga, ¿sí? Cuando Cristo venga,
va a resucitar. Pero ahora, a lo que nos lleva este breve estudio, lo que nosotros queremos ir aprendiendo es cómo esta enseñanza verdadera, esta enseñanza fiel, desde tiempos antiguos ya se creía esta enseñanza. ¿Sí? No es algo nuevo que Cristo Jesús vino a enseñarnos. Ya desde tiempos antiguos, bajo el Antiguo Testamento, ya se creía esta enseñanza. Y para ello vamos a ver a través de las escrituras, vamos a ir demostrando que esto es verdadero, ¿no? Para ello, vamos a ver algunos personajes en el Antiguo Testamento, ¿sí? Cómo es que verdaderamente su fe estaba depositada en nuestro Señor Jesucristo. Por eso creían ellos en la resurrección de los muertos. ¿Ya? Cristo Jesús vino a confirmar esta doctrina, ¿sí? A confirmar esta enseñanza verdadera. Sí. Vamos a ver, entonces, vamos a empezar con el primer personaje. ¿Sí? Vamos a abrir la Biblia, vamos a ir a Hebreos. Vamos a abrir nuestra Biblia en Hebreos capítulo 11, en su versículo 17. Vamos a ver el padre de la fe, cómo es que él creía. Por eso él no se rehusó a ofrecer a su unigénito hijo, porque él verdaderamente creía que lo volvería a ver en la resurrección de los muertos. Y así dice el texto, vean, el padre Abraham, por esa razón, es el padre de la fe. En el versículo 17 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito. Sí, ofrecía su unigénito. Vean cómo Abraham ofreció a su unigénito, pero esto fue una prueba de fe, fue una prueba de fe, ¿sí? Donde él fue automáticamente probado para ver, vamos a ver aquí, vamos a señalar, Abraham fue probado para ver si él verdaderamente tenía fe. Por eso se le afirma el texto al inicio, en el versículo 17 dice, por la fe. O sea, Abraham tenía fe verdadera, una fe que no es por vista. No, él creía fielmente a esta enseñanza, por eso esa fe que él tenía fue probado. Ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros que estuviéramos en esa situación, si tuviéramos un único hijo, lo ofreceríamos, así como el padre Abraham ofreció a su unigénito? Él fue probado, una prueba verdadera, pero él tenía fe. Y dice el versículo 18, habiéndosele dicho, en Isaac te serán llamadas descendencia. Vean cómo pensaba Abraham. El versículo 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Quiero que vean esto, la forma como Abraham pensaba, vean, él no estaba dudando, él no estaba titubeando en su fe, él pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Vamos a buscar este pasaje, el versículo 19, en otra versión. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, es necesario que nosotros tengamos varias versiones para que nos vaya dando un entendimiento más claro, más complejo, y podamos ir entendiendo el pasaje de las Escrituras. Vean cómo dice el versículo 19. Abraham llegó a la conclusión. Escuchemos. ¿Qué conclusión llegó? Dice el texto. Vamos a subrayarlo. Llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. ¿Eso qué es? Vean. ¿Eso qué significa? Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Observemos, para volverlo a la vida. ¿Qué significa eso? Para volverlo a la vida, resurrección. Sí. Fíjense, desde dónde ya está hablando la resurrección de los muertos, desde el libro del Génesis, desde el libro de los orígenes, desde el comienzo ya se está enseñando esta doctrina muy fundamental dentro del cristianismo.
Entonces podemos ver que la doctrina de la resurrección no es algo nuevo, es algo que ya estaba desde tiempos antiguos, pero Cristo vino a confirmarla y establecer el fundamento. Primeramente, para que esta resurrección fuera válida, tenía que morir Cristo Jesús y resucitar de los muertos al tercer día, para que todas aquellas personas que crean en Él tengan esta esperanza. Por eso Abraham creía en esto. Y dice, y en sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. ¿Sí? Ahí podemos ir observando entonces que Abraham llegó a esta conclusión. Él pensaba en que Dios es poderoso en darle nuevamente vida, en resucitarlo de los muertos, ¿no? Así, por esa razón, en Hebreos 11, versículo 17 al 19 podemos ver la fe de Abraham con respecto a la doctrina, a la enseñanza, ¿sí?, de la resurrección. Ese es uno. Vamos a ver más ejemplos por medio de las escrituras, cómo los grandes hombres de Dios creían en esta enseñanza sólida, muy importante dentro del cristianismo. Así que, hermanos, pues vale la pena que nosotros como creyentes busquemos más de Dios, dediquemos nuestra vida por completo al Señor Jesucristo, ¿no? Ya que recordemos que este cuerpo va a regresar al polvo de donde fue tomado, va a regresar de donde fue tomado. Incluso la Escritura nos enseña que este cuerpo se va desgastando día a día. ¿No me crees? Muy bien, vamos a ir a la segunda carta de los Corintios, capítulo 4. Vean, segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Vamos a ver cómo nos enseña la bendita Escritura, cómo nos enseña la palabra de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 16. Vean, por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. Vean el texto cómo nos enseña, como les dije, este cuerpo. Hay personas que sobreexaltan el cuerpo y le dan mucho cuidado, un cuidado muy extremo, ¿sí?, que no quieren envejecer, pero la Escritura nos enseña, por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, este cuerpo físico se va desgastando día a día, más el interior, dice, el interior no obstante se renueva de día en día, ¿sí? A ver, vamos a buscar otra versión. Dice, en esta versión dice, por eso no nos desanimamos, aunque nuestro cuerpo se va gastando, lo dice más claro, nuestro espíritu va cobrando más fuerza, ¿sí? Ahí podemos ver, podemos observar. Entonces, hermanos, nosotros como cristianos sabemos y hemos entendido que este cuerpo va a regresar al polvo de donde fue tomado, porque todo fue hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Por esa razón, cuando se lleva a cabo la resurrección de los muertos, entonces nos vamos a levantar con cuerpos transformados y con cuerpos glorificados. Pero antes, este cuerpo se va desgastando día a día. Así es esta naturaleza de este cuerpo. Pero Dios y en Cristo Jesús tenemos esta esperanza. Vamos a ver a otro personaje. Vamos a ver a un personaje, a un gran hombre de fe que era perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, que también entendía la resurrección. Este varón que era perfecto y temeroso de Dios, podemos ir observando que también creía en la resurrección de los muertos. Vean, estoy hablando de Job. Job 19:25 dice, yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Este pasaje que podemos ir observando está hablando acerca de, vamos a escribirlo aquí, de Cristo. Este pasaje se refiere a Cristo. Yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Aquí está hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo, acerca de su resurrección, que Él iba a vivir, Él no se iba a quedar en el Seol, como dice el Salmos
capítulo 16, versículo 10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahí podemos observar que él no iba y nunca vio corrupción, como los otros que han visto corrupción, que sus cuerpos se deshicieron, se hicieron polvo, ¿no? Cristo no pasó eso en Cristo Jesús. Él no vio corrupción, él se levantó de entre los muertos, se levantó de entre los muertos. Esta es una enseñanza muy válida, muy fundamental dentro del cristianismo. Por eso, hermanos, Job creía fielmente. Entonces, continuamos. Podemos ir observando que Job creía que Cristo iba a resucitar de los muertos. Él creía en esta enseñanza. ¿Sí? Ahora, en el versículo 26 nos dice, después desecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. ¿Vemos? Desecha mi piel, está hablando de su muerte en su cuerpo físico va a ser deshecho, o sea, va a volver nuevamente a la tierra, al polvo. Y en mi carne, aquí ya está hablando, ¿sí? Está hablando del cuerpo transformado, del cuerpo glorificado, y en mi carne he de ver a Dios. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque el 26 dice, después desecha esta mi piel, o sea, su cuerpo, ya deshecho al polvo, donde fue tomado, ya en mi carne, es decir, en su cuerpo transformado, en su cuerpo glorificado, dice el 27, el cual veré por mí mismo. Está hablando que va a ver a Dios, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí, sí, porque estaba pasando por momentos muy difíciles, pruebas estaba pasando, ¿no? Imagínense, perdió la vida de sus hijos, perdió todo lo que tenía y todavía tenía una sarna maligna. Entonces podemos ver, por eso él creía fielmente, yo sé que mi Redentor vive, yo creo en la resurrección, yo sé que mi cuerpo va a regresar al polvo donde fue tomado, pero en mi carne, en mi cuerpo glorificado voy a ver a Dios, el cual veré por mí mismo, mis ojos lo verán y no otro. Está hablando de su persona, él va a ver a Dios, él va a ver a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Podemos ir viendo cómo ya desde los tiempos antiguos ya se creía esta enseñanza, ya estaba establecida, pues. Y vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver al profeta David. Al profeta David. ¿Qué dice el profeta David? Vamos al Salmos 17:15. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Vemos cómo nos enseña, amados hermanos, cómo nos enseña el pasaje. ¿Cómo nos enseña este pasaje tan hermoso? Cuando a mí veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. ¿Sí o no? Nosotros como cristianos vamos a tener un cuerpo transformado, ¿sí? Y glorificado. Cuerpo transformado, ¿sí? Glorificado. ¿Y qué más? Semejante. Vamos a poner la S de semejante. Nuevamente, la C, cuerpo. La letra T, transformado. La letra G, glorificado. Y la letra S, semejante. Cuerpo transformado, glorificado, semejante al de nuestro Señor. Esto es lo que creía el profeta David. El profeta David ya creía en esta enseñanza. Algunos he escuchado que han dicho, y que han confirmado, así lo han aprendido, que cuando David escribe el Salmos, capítulo 16, versículo 10, cuando dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción, ahí la interpretación es esta, la verdadera interpretación es que está hablando de nuestro Señor Jesucristo, acerca de su muerte, sepultura y resurrección. Pero algunos he escuchado que dicen que sí, habla de eso, pero David, él estaba escribiendo sin saber a quién se refiere. Eso es una exégesis no correcta. Ninguno de los antiguos, ningún escritor bíblico jamás, al estar escribiendo la palabra de Dios que estaban siendo inspirados, no sabían nada de eso. Ellos sí comprendían, ¿sí? Hasta donde Dios les permitía revelar, ¿sí? Hasta donde Dios les permitía revelar las cosas, ¿sí? Pero ellos tenían claramente este entendimiento de que de lo que escribían comprendían bien, ¿sí?
porque algunos enseñan que David pues no sabía de que quién hablaba. Sí sabía, sí sabía. Por eso dice, por eso en el Salmos 17:15, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. ¿Vemos? David creía en la resurrección de los muertos, creía en la resurrección de los muertos. Por esa razón es una enseñanza fundamental, una enseñanza sólida, una doctrina que está vigente hasta estos tiempos, porque en tiempos de los apóstoles, algunos enseñaban que la resurrección de los muertos es falsa, es una falsa enseñanza y la fe de algunos hermanos se debilitaba. Por eso Pablo se vio obligado a escribir 1 Corintios capítulo 15 acerca de la resurrección de los muertos, escribir en 1 Tesalonicenses capítulo 4 desde el versículo 13 en adelante. ¿Sí? Y vamos a ver un último ejemplo. Vamos a ir al Evangelio de Juan. Juan capítulo 11, vean. Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, versículo 23, es la muerte de Lázaro. Vean, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. El versículo 24 dice, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Vean, observemos cómo creía Marta, yo sé que la resurrección es verdadera, pero él va a resucitar en el día postrero. Ellos, los judíos, ya conocían esta enseñanza de la resurrección de los muertos, ¿sí? Pero Cristo vino a establecerla, a comprobarla, ¿sí? Y a enseñar que esta enseñanza es verdadera, ¿sí? No es un invento, ya si desde tiempos antiguos ya venían creyendo en la resurrección de los muertos, hoy en día también nosotros creemos en la resurrección de los muertos. Así que hermanos, nosotros como cristianos tenemos que buscar a nuestro Señor Jesucristo día a día, esforzarnos cada vez más, porque la vida del creyente, la vida del cristiano es esforzarse día a día de ir conociendo su voluntad, su carácter y los hechos de Dios, los actos de Dios, ¿sí? Porque en aquel momento, en aquel día, cuando se llegue a cabo la resurrección de los muertos, todos aquellos que estemos vivos y nos llega a tocar, pues vamos a ser transformados. Y si morimos antes que Cristo venga, pues vamos a resucitar primero, ¿no? Porque así lo enseña la palabra de Dios. Ahora, ¿cuándo se llevará a cabo la resurrección de los muertos? ¿Alguien sabe? Yo sí lo sé. Yo sí sé cuándo se va a llevar a cabo la resurrección de los muertos. ¿Te has preguntado? A ver, medita tantito. ¿Cuándo se va a llevar a cabo la resurrección de los muertos? La respuesta, amado hermano, es en el día del arrebatamiento de la iglesia. Cuando Cristo venga, ahí vamos a resucitar. Y vean, vamos a tener cuerpos transformados y glorificados. Vean, les voy a dar un pasaje en Filipenses capítulo 3, versículo 21. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder, el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ahí podemos ver que nos está enseñando en la escritura que este cuerpo, ¿sí?, va a resucitar a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo en gloria. ¿Sí? Entonces, hay que seguir buscando de Dios, hay que echarle ganas en las cosas de Dios, orar, leer la Biblia, ayunar y poner por obra la palabra de Dios y seguir enseñando a otros hermanos y hermanas para que vayamos creciendo en gracia y en conocimiento delante de Dios, ¿sí? Para su gloria. Dios les bendiga, hermanos, y feliz día. Bendiciones.